y comenzamos el segundo taller de teatro con Pilar. Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Segundo encuentro de este año de los Juegos Nacionales, Culturales Nacionales Evita, así que contentos, orgullosos de volverlos a ver, de volverlos a tener, de volver a compartir bueno, este camino que empezamos a recorrer hace bastante. Le voy a dar la bienvenida a Pilar Ruiz, actriz, directora escénica, dramaturga y docente, que ya estuvo con ustedes. Sergio saluda. Hola, Sergio. Hola. Bueno, vamos a hacer, como hicimos la primera vez, todos los que están y no tienen por ahí en la camarita el nombre de dónde son, poner en el chat, y después cuando se hace el ida y vuelta, o levantar la manito, o poner en el chat que quieren hablar, así no nos pisamos y le vamos dando las palabras. ¿Les parece? Bienvenidos nuevamente, que disfruten la jornada. Hola, Pilar, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un placer volver a verles. Acá en Capital Federal está lloviendo hace un día y medio, dos. No sé qué clima tienen por allá. Creo que acá llegó Santa Rosa, se comenta. Tormenta de Santa Rosa. Bueno, hoy vamos a terminar de ver algunos contenidos que nos quedaron abiertos del encuentro pasado, y después vamos a hacer así una suerte de práctica, que preparé unos videos para que podamos ver y poner un poco en juego lo visto en estas dos clases, sobre todo para pensar juntos al momento de generar un espacio de sociabilización de los trabajos, cuando ustedes tengan que evaluar, bueno, qué decir, cómo hablar, dónde poner la mirada y demás, pero ya de una manera más práctica y saliendo un poco de la teoría y del PowerPoint y demás. Así que voy a seguir en los contenidos del programa, voy a seguir con las próximas dos unidades que tenemos, ¿sí? Esta unidad que vamos a ver hoy, que sería la tercera unidad de trabajo. La semana pasada la primera unidad fue el cuerpo actoral, la segunda unidad fue todo lo que vimos de estructura dramática, en relación al entorno, a los conflictos, a la acción. Y hoy vamos a ver como unidad la escena propiamente dicha, y después muy brevemente dedicarle unos minutitos a esto que también surgía como pregunta la semana pasada en relación a la teatralidad en el marco del streaming. Que un poquito también estaba ahí dando vueltas este modo híbrido que nos sumergimos en épocas de pandemia. Entonces, voy a ir muy en concreto, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de lo que son los elementos más concretos de la escena a observar, ¿sí? Más allá del argumento, del texto que trabaje el actor, actriz, adolescente, lo que está bueno es observar las diferentes materialidades que hay en la escena, ¿sí? Que componen la escena. Podríamos llamarlas, a mí me gusta llamarlas materialidades, pero también se lo conoce como signos teatrales o signos escénicos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con elementos sígnicos para la composición escénica de eso que el adolescente o la adolescente va a querer jugar o va a querer crear ficción. Entonces, en esas materialidades nos encontramos, ¿sí? En principio, lo primero que está bueno como observar es el espacio en sí y cómo compone ese espacio en términos escenográficos, en relación a los recursos que tenga, digo, pero cómo arma ese espacio para poder generar una ficción o un mundito y demás. Y en relación a eso, algo de lo que estuvimos hablando mucho la semana pasada, cómo utiliza ese espacio. Digo, si ese espacio lo utiliza en su totalidad, trabajando profundidades, trabajando con los elementos que pone en escena o no. Siempre está bueno pensar, cuando hablamos de espacio, que todo lo que está en escena, en este caso en encuadre de cámara,
cuenta algo, digo, nos va a venir a contar algo. Entonces está bueno pensar, digo, cómo dentro de los recursos o posibilidades que hay, ese actor-actriz que está participando del encuentro armó un poco la escena y pensó un poco, bueno, acá pongo una tela, acá pongo unas flores, acá pongo este objeto porque cuenta algo o no. Entonces, cómo configura el espacio en términos objetuales y escenográficos según lo que quiera contar y su vínculo con ese espacio. Porque también vamos a decir, digo, a veces no tiene sentido colocar un montón de elementos escenográficos si eso no va a estar en uso. Digo, a veces es mucho más chiquito el recurso porque no necesita utilizar mucho más. Digo, y a veces sí. Digo, entonces, quizás a veces con una silla basta, es suficiente en términos escenográficos o objetuales, y a veces, según lo que estoy contando, sí, necesito poner o colocar o armar un par de cosas más. Después, pensando en los signos / las materialidades, ¿sí? Hablábamos de el espacio, los objetos, y está bueno también pensar en el vestuario. Digo, observar qué propuesta de vestuario utiliza para contar esta historia que quiere contar. Qué texturas utiliza, qué colores, se utiliza objetos también en el vestuario, como sombreros, objetos que pueda utilizar el personaje, si en la mano tiene algún objeto también del orden del vestuario. Según cuán realista o fantástico sea el personaje que utilice o que tenga que contar en la ficción, también ese vestuario va a llevar a otras materialidades o posibilidades, o cuán creativo, creativa es para buscarse un vestuario. Digo, a veces podemos encontrar vestuarios creados con materialidades que nos sorprenden, como todo papel de diario, ¿no? Y se armó un vestuario, todo telas, o no, o a veces pide prestado a la madre, padre, un saco, una corbata, una pollera, y también se compuso el vestuario, digo, pero también está bueno ver si ese actor, actriz, adolescente, hizo una elección de lo que tiene puesto en relación a la ficción que está contando, en relación a todo esto que hablábamos la semana pasada de el entorno, los conflictos, digo, si ese vestuario que se puso está vinculado a la ficción que va a contar, o quizás no puso mucha atención en que no es lo mismo si para contar una situación de si la ficción es una abogada que defiende a alguien en un juicio, bueno, quizás esté bueno ponerme algo que pueda estar en ese entorno y no estar con un jogging y una remera de entrecasa, digo, ¿no? Como con qué elementos construye tanto ese personaje en ese entorno, en esa ficción que está contando. Después pensar también en lo que es lumínico. Digo, también es interesante pensar que puede llegar a ver, cuando hablamos de signos escénicos o teatrales, digo, el diseño lumínico también aporta muchísimo, y pensar o buscar o sugerir, digo, cuán creativo, creativa fue el adolescente al momento también de iluminar ese espacio. Digo, quizás cuenta la historia, un monólogo de alguien que se perdió en el bosque, yo estoy inventando, ¿no? Y decide hacerlo con todas las luces apagadas y una linterna, digo, ¿no? Y ahí está trabajando el signo lumínico para contar que está a la noche perdido en el bosque, ¿no? Entonces camina, utiliza niveles, baja, sube, y está todo el tiempo solamente con una linterna. O quizás trabaja compone el espacio y pone algún velador que ilumine más una zona de la escena, y cuando se acerca a esa zona le da cierta luz. Digo, también observar cómo hace utilización de la luz.
O si decidió hacer el monólogo al aire libre, bueno, si lo hace a pleno mediodía con mucho sol, o lo hace a la noche, y qué elementos utiliza para iluminarse. Digo, buscar también que elementos en función de lo lumínico pone en juego. Por ejemplo, ahora están muy de moda las lucecitas de colores, y las adolescentes tienen un montón de eso. Digo, quizás pueda suceder que sorprenda algún artefacto lumínico que suelen estar. Ahora yo me enteré que hay unos que se conectan directo al celular y son unas lucecitas que giran. Bueno, los adolescentes y las adolescentes también, digo, tienen un montón de esos elementos, a veces más que nosotros, me sorprenden a mí. Digo, y de observar, digo, si hay una búsqueda creativa en la utilización de la luz al momento de hacer el monólogo o vincularse con lo lumínico. Y en el mismo sentido, vamos a pensar en la sonoridad como elemento sígnico a tener en cuenta, como materialidad. Si, por ejemplo, utiliza música, no utiliza música, pone alguna canción. Si utiliza música, ¿en qué momento aparece esa música? Si está durante todo el monólogo o solo un momentito. Si la música viene a generar lo que llamamos, por ejemplo, textura sonora, ¿no? Como textura sonora sería como generar un clima. Si, por ejemplo, pone sonido, vuelvo al ejemplo de el monólogo de alguien perdido en el bosque, ¿no? Digo, solo se ilumina, pone oscura la habitación, trabaja con una linterna, digo, ahí hay un elemento lumínico en juego, y pone de textura sonora ruiditos de grillo. Bueno, y ahí está trabajando con lo sonoro como signo escénico o signo teatral. Estos son ejemplos que a mí se me ocurren, pero digo, puede haber mil opciones, digo. Cómo lo sonoro también puede venir a generar un ambiente, un clima, contar el entorno, cómo el actor, actriz, adolescente decide generar una instancia sonora en el monólogo. O también puede ser que sea directo una canción, que cante o que baile también, en el monólogo, también podría ser. O también podría ser que trabaje con lo sonoro como materialidad y como signo escénico, sonoro físico, ¿no? Digo, que genere sonoridad con su propio cuerpo y con los objetos. Digo, no sé, agarrar un rallador y generar cierto sonido porque rasca una piedrita. Estoy inventando, ¿no? Pero digo, siempre hay un montón de recursos sonoros que nos pueden sorprender también en términos de no solo un sonido grabado que pueda tener o que pueda pasar, sino también puede ser un sonido que componga en relación o con su propio cuerpo o con algún objeto, y generar soniditos con esas objetualidades. No sé, hacer sonar una bolsa de consorcio. Ahí hay un sonido que está puesto en juego para generar una tormenta, una lluvia, digo, ¿no? Cómo puede ser cada vez más creativa la escena, o cómo puede abrir a los signos para contar lo que quiera contar. Si seguimos como en esta historia de el chico o chica que está perdida en el bosque, solo con la linterna, con sonido grillo, quizás en un momento quiere hacer lluvia y trabaja con bolsas y genera un sonido de lluvia y baja a un nivel bajo y se esconde porque se está mojando. No, estos son ejemplos, pero puede haber un montón. Entonces, digo, tener en cuenta como todos estos elementos que componen la escena y abren a posibilidades creativas, y desde el lugar de ustedes jurados y juradas, quizás también está bueno sugerirles, como mirá, acá podés utilizar un sonido de tal cosa, o acá podés trabajar con tal luz, proponerles, digo, también no solo en términos de el relato del texto y lo que hablábamos el otro día de cuál es el conflicto, cuál es la acción y demás,
sino generarles propuestas plásticas compositivas, digamos, ¿no? Cómo puede componer la escena teniendo en cuenta como todos estos elementos. Voy a compartir pantalla hablando un poquito de esto que hablamos recién. Igual no es nada muy nuevo de lo ya dicho, pero solamente para que quede ahí en el PowerPoint. A ver. Ahí estamos. Bueno, y después, digo, algo que está bueno como jurados y juradas es invitar y observar en los trabajos, sí, teniendo en cuenta todos estos elementos, hay un cuerpo, un actor-actriz que está jugando, y ahí entramos como en la matriz principal de nuestro trabajo, ¿no? Digo, el teatro, por sobre todas las cosas, es juego. Es juego escénico, juego teatral, es juego de representación, ¿no? De hecho, Piaget diría que es uno de los estadios del juego en los desarrollos del niño y la niña, ¿no? Las situaciones dramatizadas, que son nuestro hacer, son uno de los estadios del juego, diría Piaget. Entonces, observando todos estos elementos que venimos hablando desde la semana pasada y ahora, fijarnos cuánto arriesga ese actor o actriz en términos de jugar. Y si se anima a realmente generar un juego expresivo, dramatizado, con todos estos elementos que van componiendo la escena. Y observar o también invitar a que abra ese juego. Digo, a veces el juego está más inhibido, más coartado, entonces siempre tener una mirada de que primero todas las personas son creativas, digo, ¿no? A veces hay mayor o menor desarrollo de la creatividad, pero todas las personas son creativas. Y todas las personas tienen capacidad de juego. Entonces invitar como a abrir esas zonas al momento de hacer teatro, digo, ¿no? Como de invitar a decir, bueno, nuestro hacer es juego, es riesgo, salir de los lugares comunes, inventar mundos, pensar otros mundos, y habitar esos otros mundos con otras posibilidades. Acá puse una pequeña cita, ¿sí? De Ana Dufour-Mantel, no la voy a saber pronunciar porque es en francés, discúlpenme mi dificultad lingüística, que habla un poco del riesgo, ¿no? Y dice, el riesgo crea materia de acontecimiento, da forma a una pura singularidad. El acontecimiento deshace la temporalidad requerida para inventar otro tiempo. A mí me gusta mucho esta frase porque habla justamente del teatro, digo, arriesgar en generar una ficción es justamente deshacer nuestra temporalidad y entrar en un tiempo otro y en un espacio otro y pensar que todo eso es posible. Es pensar que de repente ya no estoy en mi casa y estoy en un bosque a la noche perdida, ¿no? Es crear con materialidades un acontecimiento que rompe la lógica temporal y la lógica espacial concreta en la que vivimos y crea otros mundos, otros tiempos, otros espacios. Y eso es lo maravilloso de la ficción y del trabajo actoral, ¿no? La posibilidad de habitar otros mundos, otros tiempos, otros espacios y ser otras personas, vivir otras vivencias, y de repente decir, bueno, por un ratito estuve perdida en un bosque, ¿no? Digo, por un ratito estuve en otro tiempo y en otro espacio, digo, pude crear una suerte de acontecimiento que rompe lo concreto, ¿no? Del mundo tal cual está dado, ¿no? Inaugura miradas, el riesgo precipita el acontecimiento, y ella, yo cierro acá la cita textual con esto, con la palabra que es mi favorita, que es corporeidad, ¿no?
genera acontecimiento, pero gracias al cuerpo que está proponiendo todo eso, ¿no? Un cuerpo que se está arriesgando, jugando, siendo creativo, creativa, abriendo posibilidades a otros mundos, a otras posibilidades. En el caso de teatro, que este año es con adolescentes, nos va a pasar que muchas veces los adolescentes cuentan ficciones de cosas que o se hacen preguntas del mundo adulto o que les gustaría transitar. Eso también es muy lindo de ver, como a qué mundos nos llevan o nos invitan a ver, porque hablan a veces de ellos o de cosas que les van pasando a ellos, o deseos, riesgos, necesidades, y ahí está bueno escuchar cuál es la mirada adolescente de un mundo que imaginan o que crean. Y después, esto que hablábamos de los signos barra materialidades, bueno, pongo una frase de Tadeusz Kantor, que es un director que trabajó mucho lo que fue el espacio escénico, los objetos y las materialidades, y dice, crea una atmósfera y circunstancias tales que la realidad ilusoria del drama encuentre su lugar para que se haga posible, concreta. Palabras más, palabras menos, nos estaría diciendo, crea algunos elementos para que la ficción, ¿no? Que es lo que él llama realidad ilusoria del drama, para que la ficción se haga concreta, para que de repente yo prendí una linterna, puse sonidos de grillos, caminé agazapada y estoy en un bosque. Digo, hice concreta una realidad ilusoria, digamos, ¿no? Una ficción. Y después acá, esto que estuvimos charlando un poco, yo lo desarrollo un poco en el PowerPoint, que es siempre el espacio en vínculo con el cuerpo, el armado del espacio escénico, el ritmo, los objetos, el vestuario, las luminarias, la sonoridad, y algo que no dije antes, los elementos textuales, ¿sí? Que sería el texto que utiliza, ¿sí? Y pensar o fijarnos si de repente decidió elegir para el monólogo un texto más narrativo, un texto más poético, un texto puramente teatral. Digo, todas estas posibilidades nos podemos encontrar, ¿no? Digo, quizás algún actor o actriz adolescente decide elegir un cuento que le gusta mucho y dramatizarlo, entonces la base de su texto es un texto más narrativo, o alguien decide elegir un poema y dramatizar a partir de eso, generar una ficción a partir de eso, o a veces es la letra de una canción, o a veces sí es un texto súper teatral, ¿no? Escrito para la escena, es un monólogo dramático. Y después pensar cómo va abordando ese texto, ¿sí? También a veces puede ser que ese texto sea del orden de la improvisación y que lo haya generado o creado a partir de ensayar en su propia casa y termina armando una ficción en la que hay un texto que surgió de ella, de él o de ella. Y después, bien, acá voy a poner un poquito stop y vamos a ir a la otra. Bien, fui como a toda velocidad. ¿Alguna pregunta o duda de todo esto? Los signos, materialidades escénicos, como observar en la escena. Bien, buenísimo. Ahora me gustaría como que abordemos, aunque sea rápidamente, dos elementos a tener en cuenta, que es la especificidad del monólogo. Digo, observar que no es lo mismo trabajar una escena dialogada de a dos que un monólogo. Y algo fundamental, digo, matriz del monólogo, es siempre observar a quién le habla ese personaje. Digo, que sea claro en la composición escénica a quién le está hablando ese personaje en ese entorno, en esas circunstancias que está accionando de determinada manera. Es súper importante determinar a quién le habla, porque si no, pierde como el carácter dramático, dramático no por drama de tragedia, sino drama en griego significa acción, ¿no? Pierde su capacidad de acción
si no hay un otra claro de a quién se está dirigiendo, a quién le está hablando. Hay varias opciones. Una opción es que se decida que le habla a los espectadores y espectadoras. Esa es una posibilidad del monólogo muy usada, ¿no? Le habla directo al espectador o espectadora sobre alguna situación. Y otra posibilidad es que determine un personaje aludido, es decir, al personaje que se le habla, pero que nunca aparece en escena. Y entonces alguien podría jugar con que le habla a un amigo o amiga que está del otro lado de la puerta. Entonces le dice, no, porque vos cuando te copiaste en la prueba de matemática, no sé qué, le dijiste a la profesora, entonces nunca vemos al otro personaje, pero hay una referencia clara de a quién le habla. Y si le pone conflicto con el entorno, podríamos decir que quizás nunca aparece el amigo o amiga porque se quedó encerrado en el baño. Entonces, cada tanto puede decir, sí, ya avisé que venga un cerrajero, esperá, quédate tranquilo, y sigue hablando, ¿no? Digo, como cómo generar elementos para que quede claro a quién le habla en el monólogo, aunque esa persona nunca aparezca. Y pensar por qué no aparece. Si volvemos a la situación que estábamos inventando, ficcional, de estoy perdida en el bosque a la noche, estoy trabajando con una linterna, con sonido de grillos, quizás diríamos, bueno, ¿y a quién le habla? Porque ¿quién habla solo, sola a la noche perdida? Nadie, hay algo de la ficción que se nos cae. Ahora, pero si yo utilizo como recurso que mando audios a mis amigas para ir indicándoles lo que me va pasando, ahí encuentro el destinatario de ese monólogo, la destinataria de ese monólogo, ¿no? Estoy diciendo, me parece que veo luz a lo lejos, ahora les digo cómo sigo. Escucho ruidos, ¿no? Digo, ¿a quién le destina esos mensajes para que no sea como, el monólogo es que habla solo, ¿no? Digo, entonces siempre preguntar en el monólogo, en el unipersonal, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se está dirigiendo ese texto o eso que dice? Puede ser personajes realistas, fantásticos, pueden ser recursos tecnológicos, que habla por teléfono, o que habla directo a una cámara, o que se está filmando. Digo, bueno, hay un montón de recursos. Y en eso que vamos a observar, entonces vamos a observar hacia qué punto dirige la mirada como destinatario o destinataria del monólogo. Entonces, quizás sugerirle... Sí, Melina. Pero puede llegar a pasar, porque es un recurso antiguo, pero puede llegar a pasar que haga un soliloquio, que se hable como a sí mismo. Con eso nos podemos encontrar. ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, en ese caso el soliloquio es está construyendo un pensamiento reflexivo sobre algo y quizás establecer en qué momento se queda solo o en qué momento hace una parte, digo, para establecer como recurso de me quedo reflexionando sobre determinada situación. Puede llegar a suceder, en ese caso, por lo general, los soliloquios también abren mucho la mirada a público. Digo, los soliloquios son como una parte en el que me pongo a reflexionar, que está bueno lo que dice Melina, y por lo general ahí sí se rompe la cuarta pared y se abre ese pensamiento más a la cámara, ¿no? O más a público, como para dirigir ese pensamiento o esa reflexión que va haciendo en relación a la situación de la que quiera reflexionar. Pero por eso está bueno buscar en términos escénicos hacia dónde dirige la mirada para construir bien a quién le está hablando, o cómo se está dirigiendo ese texto. Digo, se puede estar dirigiendo en un pensamiento, digo, bueno, pero ¿hacia dónde pone esa mirada, ¿no? Hacia la cámara, hacia el público, y decide romper la cuarta pared, lo que llamaríamos la cuarta pared, ¿no? Acá sería romper la cuarta pared, sería mirar cámara, ¿no? Si no es en presencialidad. Y si no, si establece un punto de mirada claro en una dirección, ¿no? Si decido que
que le hablo a alguien atrás de la puerta, bueno, siempre el atrás de la puerta es para allá. Si de repente a veces habla para allá y a veces habla para allá, se nos pierde el punto de referencia de a quién le habla. Entonces sugerirle, bueno, fíjate como punto de referencia a quién le estás hablando y dónde está, digo, dónde ubicás esa persona a la que le hablas, o persona, o animal, o objeto, digo, fantasioso más menos, realista más menos, da lo mismo, ¿no? Digo, pero siempre es como hacia dónde dirigís ese texto, y que quizás sea, si vos decidís que tu amigo se quedó encerrado ahí, bueno, que sea siempre en esa dirección, ¿no? Cuando le hablas o le decís algo. Después puede ser que en un momento me ponga a tomar mate y le hable a mi amigo y no lo esté mirando, pero quizás cada tanto hacer referencia hacia dónde está esa persona o ese punto a quien le hablo y no, nunca vemos en escena, ¿no? Que sería como el shape del monólogo. Y en caso monologado también, si determina, o si de soliloquio, si determina hablar hacia público o no en esa reflexión interior que puede realizar de un soliloquio. Y cómo compone eso para que se sostenga, digo, ¿no? Cómo, si genera ciertos apartes o no, si entra y sale, si a veces mira y después no mira, digo, cómo va componiendo, hacia dónde dirige los textos. ¿Algo más en relación a esto? Como me dijo Melina, que está buenísimo lo que comentó del soliloquio, que es como un poco sí. Fabiana, de Catamarca. Mira, primero pedir disculpas, la convocatoria hace poquito que me la hicieron, entonces por eso entro ahora. Y voy a estar compartiendo la mesa de jurado con mi colega que es Juan Ábalos, también de Catamarca. Yo no sé si capaz que se ha charlado, capaz que en el anterior se charló este tema. Esto que nos está atravesando, que es la pandemia, atraviesa mucho lo que es la síntesis de los contenidos que se pueden dar en cuanto a la teatralidad en la secundaria. Yo tengo tercer año de secundaria en una escuela municipal, ¿sí? Después tengo quinto y sexto año en una escuela pública, y después, bueno, ya tengo adultos. Si en esto que vos estás charlando, que es hermoso lo que estás diciendo, porque se me ocurren un montón de ideas, y lo que yo le decía a los chicos de cultura, a los compañeros que nos hicieron la convocatoria, qué hermoso dar esa vueltita de rosca y revertir, que uno no es, primero, el jurado no es el monstruo que te está evaluando, sino esta cuestión de empatía, se me ocurre ir y charlar con cada uno de los que se presenten en la instancia, hacerle una instancia de decirle, respirá, jugá, divertite, pasarla lindo, que es lo más hermoso que te puede pasar. Digo, a mí me tocó estar en esa instancia de competición con los chicos, y es hermoso, ¿viste? Llegar, compartir con otra gente del interior y todo eso. Entonces decía, capaz que tengo esta oportunidad para charlar hoy. Decía muchas cosas, entre eso, la síntesis de lo que vos planteás, se puede dar, puede trabajar, por ejemplo, porque a lo mejor los chicos, en esto que han tenido virtualidad, no han podido pasar todas las instancias de lo que es la estructura dramática, la puesta en escena y la representación. ¿Se entiende? Entonces digo, al momento de trabajar o de evaluar, digamos, nosotros como mesa de jurado, está buenísimo lo que vos estás diciendo porque se puede plantear, pero a lo mejor hay chicos que no lo puedan desarrollar a todo esto. ¿En qué instancia nos ponemos nosotros? ¿Cómo trabajamos eso nosotros? Digo que vamos en gaucho, te digo, vamos a hacer agua en ese sentido, ¿no? Creo que puede llegar a pasar eso, ¿no?
Sí, Sí. ahora vamos a ver unos videos y vamos a pensarlo entre todos juntos, a ver qué pasa. Claro. Yo le pedí a una actriz con la que trabajo que haga unos Sí. fragmentitos de un monólogo que estamos trabajando en su casa y ver, y para pensar juntos qué le diríamos. Claro. Ella me mandó y le dije, hacelo en tu casa, con las materialidades que vos tengas, con los elementos que vos tengas, Bien. para ver qué pasa y justamente hacer la práctica de pensar juntos qué diríamos. De hecho, Buenísimo. ella me los mandó y a propósito no los vi, así me sorprendo con ustedes en relación a lo que hizo. Perfecto. Porque ella hace este monólogo, ahora me filmó unos videitos chiquititos, pero ella ya tiene la puesta en escena, digo, la obra ya está hecha, pero le dije, ahora hacelo en tu casa, a ver qué pasa, cómo lo jugás. Pero Perfecto. en relación a esto que decís, digo, a mí me parece interesante que la instancia, esto que vos es lo primero que dijiste, que la instancia de los juegos culturales Evita no esté primando la competición en sí, sino como un espacio de aprendizaje en relación a lo escénico, lo cultural, también, digo, ¿no? Y casi como primario, es decir, bueno, quizás en este primer, alguien se presenta por primera vez, porque conoce los juegos culturales Evita por primera vez, un adolescente, y quizás en esta primera instancia algunas cosas no conocía o no sabía, pero en la instancia justamente del encuentro con ustedes, no es decirle, bueno, esto estuvo mal, sino decirle, mirá, te sugiero, vos cómo pensás que podés trabajar lo mismo, pero poniendo sonido. Digo, como que sea una instancia de Bien. construcción y aprendizaje en relación a esto, y no de está bien, está mal, digo, como correr Exacto. la mirada, además muy binomio, que está bueno como ya de construirla, de lo bien y mal, y si no, pensar en, bueno, con esto que vos me presentaste, siempre es partir desde lo que el chico, chica, chique nos está presentando, no querer imponerle algo que no propuso, ¿no? Y decirle, bueno, de Exacto. esto que vos presentaste, bueno, ¿qué elementos podemos seguir pensando juntos para que tu escena pueda crecer? Y decirle, mira, quizás acá podés jugar con un sonido. ¿Qué sonido se te ocurre? Y que sea Bien. una construcción, digo, que la instancia de devolución, y ahí ahora aprovecho, abriste justo, Fabiana, para la última parte del PowerPoint, que es esta instancia, ¿no? Evaluación y sociabilización del trabajo, ¿no? ¿Cómo poner a circular la palabra? Digo, a mí me interesa, de hecho, yo sé que la palabra que se utiliza o que más se utiliza es la palabra devolución, pero en este camino que hacemos de construirnos y pensarnos y revisar las palabras que utilizamos, me gusta empezar a cambiar la palabra devolución por la palabra sociabilización sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra devolución indica cierta unilateralidad, indica que yo te devuelvo algo a vos, y no implica un doble juego o una construcción de pensamiento conjunta en relación al trabajo. Yo ya sé que en el arte se utiliza la palabra devolución, pero creo que podemos empezar a cambiar ciertas palabras y está bien, digo, porque pensar en sociabilizar el trabajo implica la posibilidad de generar un pensamiento de ambas partes en relación a eso que se hizo, y no como alguien que tiene la verdad y te viene a devolver algo a vos, que encima me presentaste algo a mí, digo. En ese sentido, romper las jerarquías y empezar a horizontalizar la posibilidad de ver los trabajos, creo que nos va a ampliar la mirada en relación a cómo construimos o cómo hacemos el arte y qué posicionamiento tenemos en relación al arte, y empezar a pensar que la verticalidad en relación a yo hago algo para que alguien me devuelva y me evalúe, empezar a romper esa verticalidad por empezar a horizontalizar la mirada y decir, genero un trabajo para abrir un diálogo y seguir construyendo en conjunto con otra persona que me puede dar una mirada a mi trabajo,
pero que esa mirada va a venir a aportar o alimentar conjuntamente eso que estoy haciendo. Y no que va a venir a decirme si está bien o si está mal, rompiendo los binomios, sino que va quizás a generar sugerencias, y hoy esta palabra me parece como súper abrazadora, que desde nuestro lugar podamos sugerir y no indicar ni direccionar, ¿no? Sino sugerir sobre el trabajo. Y entonces ahí podemos habilitar el diálogo y sugerir que quizás puede utilizar sonido, quizás puede utilizar música, y siempre desde este lugar, entonces abrir el diálogo. A ver. Ahí está. Abrir el diálogo habilitando la palabra, y siempre, digo, no siempre, digo, pero me parece como que está bueno que ese diálogo siempre nazca desde la pregunta de cómo se sintió. Digo, partir desde ahí es habilitarle al actor, actriz, adolescente que pueda empezar a hablar sobre lo que transitó en la escena, y a partir de eso que sintió, vamos a poder tomar ya elementos para generar un pensamiento conjunto y constructivo en relación a su trabajo. Porque quizás a veces algo que está dificultando la escena es algo que no nos lo pueden decir, como por ejemplo, a mí me pasó mucho el año pasado dando clases en pandemia, que cuando les preguntaba qué pasaba, que por qué no jugaban con la voz, de por qué no proyectaban la voz, o por qué no hacían sonido, de que había juego en toda la posibilidad vocal, a veces me encontraba que me decían, no, lo que pasa es que está mi mamá en la habitación de al lado, y me da vergüenza, ¿no? Entonces digo, habilitar el diálogo nos abre un montón de posibilidades que decimos, bueno, no es que quizás no puede hacerlo, es que hay otro factor que yo no lo sé, porque no lo estoy viendo en la escena, y que habilitando el diálogo quizás le puedo sugerir algún recurso para que eso ya no le genere inhibición. Y decirle, bueno, mira, qué sé yo, contale a tu mamá que en el teatro la voz es un elemento más y es expresivo, y que quizás en algún momento gritas, pero decirle que no se asuste, avisarle que vas a estar actuando, ¿no? Digo, quizás eso ya suelta un montón de cosas al adolescente que dice, va y le dice, mirá que ahora voy a empezar a actuar, no te asustes. Listo, ¿no? Digo, y empieza a abrir posibilidades vocales y expresivas que no sabemos por qué las tenía inhibidas. Digo, a veces como en la escena no vemos todo lo que está alrededor, ¿no? O a veces también en pandemia me pasaba que era no por la familia, pero por los vecinos. Entonces yo le decía, bueno, pongan un papelito quizás que diga, de 11 a 1 tengo teatro, señor vecino, ¿no? Como, y voy a saltar un poco quizás, ¿no? Como, digo, esto pueden ser mil cosas, o quizás nos digan, bueno, ¿vos cómo te sentiste en la escena? Bueno, no sé, me hubiese gustado tener un sombrero, pero no lo conseguí. Bueno, habilitar el diálogo nos permite sugerirles otras formas. Bueno, ¿y si no pensaste en hacerte un sombrero con una tela? ¿O no pensaste en, digo, como, primero habilitar esto, ¿no? La pregunta de cómo se sintió. Y eso nos va a dar un montón de data para poder sugerirle cómo seguir abordando el trabajo. Tanto para este año como también, digo, porque está bueno que si es un espacio de los Juegos Evita, los pensamos como un espacio de encuentro, de aprendizaje cultural, digo, si este año participa, va a tomar un montón de cosas, y el año que viene, otro montón de cosas, y así sucesivamente, ¿no? Digo, y va a ir tomando de la mirada de los jurados y las juradas aquello que se va conversando. Después algo que me gusta pensar en relación a sociabilizar el trabajo es esto de generar preguntas para que él o ella misma pueda detectar eso en escena. Digo, en vez de decirle, no, bueno, mira, no utilizaste el espacio, no utilizaste el sonido. En vez de decirle lo que no, preguntarle. Cuando abro la pregunta, genero posibilidad de construir reflexión y registro del propio trabajo. Entonces decirle, ¿cómo te parece que podés
generar clima de noche en tu escena. En vez de decirle, no, mira, el entorno no estaba generado, no lo generaste. En vez de decirle eso, preguntarle para que eso se le devele y sea un hallazgo en su propia escena. Entonces preguntarle, bueno, cuando hablamos de estructura dramática hablamos de entorno. Si tu entorno es que estás perdido en el bosque, y por ejemplo quizás hizo la escena así a plena luz del día y no se le ocurrió que podría generar un clima nocturno, decirle, en vez de decirle, no, bueno, no, esto no, decirle, bueno, si tu entorno es tal, ¿cómo te parece que podés generar un poco más ese entorno con los signos teatrales? Pensando, por ejemplo, en la luz. ¿Cómo se te ocurre? Y ahí vamos a descubrir que el adolescente y la adolescente, digo, nos van a sorprender también, ¿no? Digo, también a permitirnos como ese lugar, cuando abrimos la pregunta, también permitimos que nos sorprendan de este lado, ¿no? O preguntarle, digo, bueno, quizás puedas poner alguna, ¿se te ocurre que puedas trabajar con alguna música? Y ellos nos van a decir, ah, sí, puedo poner una música de suspenso cuando camino, ¿no? Y decirle, bueno, claro, eso genera sonoridad o atmósfera sonora en relación al entorno que quiero componer o quiero crear. Entonces siempre, más que decir lo que no, o lo que desde nuestra mirada vimos, preguntarles para que empiecen a desarrollar un registro del propio trabajo y de la propia escena. Y después, estos elementos o estos trayectos que yo pienso siempre en relación a sociabilizar el trabajo, siempre ir de los logros a las dificultades cuando hablamos del trabajo de alguien. Es decir, siempre primero nombrar lo que sí, todo lo que sí. Bueno, estuvo re bueno porque acá utilizaste el espacio cuando te subiste a la silla, yo de repente vi que estabas arriba de la montaña. Y estuvo re bueno porque tu cuerpo parecía que estaba en lo alto. Y de repente también pude ver que cuando apagás la luz, tal cosa. Digo, todo lo que sí siempre va a ir primero. Digo, está buenísimo que podamos partir de los logros de ese trabajo y después ir llegando a lo que podríamos nombrar dificultades. Y acá también me gusta como cambiar la palabra error por la palabra dificultad. Digo, la palabra error es muy escolar, ¿no? Como por lo menos en mi generación es muy escolar, ¿no? Como está bien, está mal, insuficiente, suficiente, ¿no? Como esas calificaciones que no permiten como un espacio intermedio para pensar. Y cuando nos posicionamos en el error, nos quedamos ahí. En cambio, cuando nos posicionamos en la dificultad, abrimos la posibilidad de que esa dificultad el día de mañana puede ser un logro. El día de mañana puede revertirse. Digo, no es algo que está mal, sino es algo que hoy me cuesta más y que no está ni bien ni mal, ¿no? Como hacer divisiones al principio es una dificultad. Después es un logro, ¿no? Digo, no es esto lo hiciste mal, esta cuenta la hiciste mal. Bueno, es una dificultad. Después quizás el día de mañana sea un logro. Y así podríamos pensar en los contenidos teatrales. Quizás generar sonido con la voz genere inhibición en alguien que es muy tímido y le cuesta hablar o proyectar la voz. Bueno, no es que está mal, es que hoy es una dificultad, pero mañana eso puede ser un logro. O algo puede ser a la vez logro y dificultad. Diciendo, ayer me costaba menos que hoy, pero hoy todavía me sigue siendo una dificultad. Pero ayer era aún más dificultad. Digo, también pensar que es dialéctico. Y después también ir de lo conocido a lo desconocido, es decir, partir de lo que el estudiante, el actor, actriz, adolescente conoce hacia lo que desconoce, y de lo cercano a lo lejano, ¿no? Es decir, bueno, vos presentaste esto, que sería lo cercano, ¿hacia dónde podemos ir? Digo, ¿hacia dónde podemos juntos abrir
más posibilidades que quizás no se le ocurren, y una mirada desde afuera puede aportar eso. Y puede decir, ah, no, claro, nunca había pensado que si me ponía telas, podía de repente jugar a que estoy abajo de la tierra, si me ponía sábanas, digo, ¿no? Como abrir posibilidades desde lo cercano que tiene el estudiante o el actor-actriz hacia posibilidades más lejanas que quizás sugiriéndolas le abren mundo, le abren juego, le abren riesgo. Digo. Siempre desde nuestro lugar me parece que está bueno invitar al juego y al riesgo con esos elementos, que es como esto que hablábamos antes, ¿no? Como la matriz de nuestro hacer, del teatro. Entonces, siempre digo, partir desde esos lugares. Correr un poco la mirada de esto está bien, esto está mal, sino en pensar que es una instancia para sociabilizar el trabajo y ver hacia dónde podemos ir juntos y hacia dónde puede crecer la escena. Digo, siempre también está bueno poner el eje, que la mirada no está puesta en lo que ese chico, chica, actriz, actor, adolescente hace bien o hace mal, sino que la mirada está puesta en que esa escena pueda potenciarse, pueda ganar en sus signos, en su expresividad, en su creatividad, en su dramatización, digo, en su composición. Voy a salir del PowerPoint, así puedo mirarles a ustedes. Entonces, esto, digo, como abrir esas posibilidades al momento de evaluar y correr un poco la mirada de, bueno, yo vengo acá a calificar, o digo, sí, en algún momento hay ganadores, digo, hay una instancia desde ese lugar, pero si no ponemos eso por sobre lo otro, y si ponemos la instancia de aprendizaje y construcción, va a ser un encuentro enriquecedor que no va a habilitar el espacio de frustración, al contrario, va a habilitar el espacio del deseo. ¿No? Digo, siempre que podamos desde nuestro lugar habilitar el deseo, ese actor o actriz, estudiante, adolescente, va a querer hacer más, en vez de inhibirse o coartarse o frustrarse porque no pude, sino decir, ah, bueno, pero mirá, ¿no? Me dijeron que esto estaba bueno, y que esto no sé qué, y me dieron la sugerencia o me invitaron a pensar que la escena puede tener esto, esto y esto, y eso habilita el deseo a hacer más. Digo, siempre desde nuestro lugar está bueno habilitar a que tengamos ganas o que esos chicos, chicas, chiques tengan ganas de más, y no que se queden con, bueno, no me salió, el año que viene no me presento, ¿no? Al contrario, sino decir, bueno, esta instancia me habilitó un montón de zonas que me dan ganas de seguir probando. Y quizás el año que viene volver a presentarme, ¿no? Como volver a buscar esta instancia teniendo esto en cuenta, y esto en cuenta, y esto en cuenta. Eso me parece como fundamental para nuestra mirada. ¿Algo que quieran comentar en relación a esto? Sí, sigo con la idea porque, y la verdad que aplaudo esa idea. Siempre hablo desde la experiencia de estar del otro lado, ¿no? Y sería interesante esta instancia de que nosotros como jurado, que estamos ahí en esa mesa, que inclusive da como un distanciamiento, que todo sea, y esto hablo desde la organización, lo digo acá porque sé que está quedando como grabado para la memoria. Yo después de esto voy a pedir a la gente de cultura un par voy a sociabilizar un par de ideas para ver si se pueden dar, digamos. Creo que desde todo es signo, ¿no? Entonces, desde la instancia en la que ellos vienen al lugar a presentarse, gente viene en Catamarca, lo que pasa de lindo en estas instancias de los premios Evita es que vienen muchos chicos del interior, muchos jóvenes del interior de la provincia, no tanto así de capital.
Entonces lo lindo es esto de la llegada, vienen al lugar, ¿se entiende? Y entonces esta instancia en la que nosotros estamos como jurados y nos vemos allá lejos, ¿viste? Y ellos ahí chiquititos como una hormiguita, creo que tendríamos que revertir esa instancia también desde la estructura, por un lado. Por otro lado, hermoso poder crear la instancia de sociabilización, de contarle, decir lo que me ha pasado, cómo me movilizaste, cómo fuimos trabajando, cómo fuimos viendo, porque esas instancias a veces tampoco se pueden dar, digamos, por los tiempos, pero sería muy lindo poder crearlas a esa instancia de sociabilización, de la charla, de la conversa, digo yo, con los chicos, con la gente que vino, con los docentes, con los que trajeron toda la movida o la colectividad que vino del otro lugar, ¿no? Yo sé que los tiempos a veces no nos dan para poder llegar a esa instancia, pero sería hermoso poder llegar a eso, ¿sí? Porque, como vos decís, un detalle hace a que esto se vaya para cualquier lado. Entonces, ese detalle hace a que el joven, la niña, el niño, no se vaya para otro lado y diga, esté la frustración. Entonces, qué hermoso es revertir eso, ¿no? Esto lo digo para con adentro, de puertas para adentro, ¿no? Que llegue a pasar en Catamarca. Sería una hermosa vuelta de rosca, digamos, ¿no? Porque nosotros seguimos creando cultura y no sabemos qué puede llegar a pasar de ahí después. Sí, ¿qué semilla puede prender, ¿no? Exactamente, sería... Joven, claro. en alguna joven. Nosotros en Cava, yo represento a la ciudad de Buenos Aires, no tenemos la posibilidad de un encuentro presencial con los participantes, ni tampoco con los otros jurados. Nos manejamos por mail, evaluamos a través del mail. Sí, haremos un Zoom con los otros dos jurados. Me imagino que el año pasado yo participé por poesía, pero también soy dramaturga, pero lo que podemos hacer en relación a lo que decís, Pilar, de la evaluación y la sociabilización, es atrás en la planilla ponerle en observaciones un mensaje que lo hicimos el año pasado en poesía, un mensaje alentador para alentarnos a seguir trabajando, a seguir en este camino. De hecho, bueno, le habíamos puesto un pasaje de la carta a un poeta joven de Rilke, para que, bueno, para alentarlos a seguir. Pero no vamos a tener esa instancia con todos los participantes. Sí vamos a tener un Zoom con los ganadores, y en ese Zoom ahí sí vamos a poder, sí, ya preguntarle, bueno, pero ya con los ganadores, ¿no? ¿Qué te parecería si le hubieras puesto música acá? Pero bueno, claro, es un con poco los ganadores, más... Claro, es un poco más impersonal, ¿no? Nosotros lo que vemos es su trabajo, ni sabemos quiénes son, y a partir, bueno, sí, ahora en teatro y con el video lo voy a ver a la cara, pero bueno, esto que habla Fabiana, no, al menos en Cava, con lo que nos han dicho. Sí, no, quizás, digo, quizás esto que dice Melina, digo, si solamente tienen la instancia de encuentro con los y las ganadores, quienes no pasan esa instancia, quizás puedan escribirles sugerencias, siempre desde un lugar constructivo y empático en esas sugerencias hasta abrirles preguntas. Digo, yo a veces cuando escribo algunas cosas a mis estudiantes también, más que
darles directo como la respuesta de lo que yo creería que está bien, y que a veces eso es subjetivo, le hago preguntas y le pongo, ¿no? Como, ¿crees que podés seguir trabajando el entorno? Digo, entonces esa forma, aunque sea por escrito, la devolución se vuelve más empática que un listado de lo que un jurado considera que no, sino Sí, al como menos más abrir para preguntar, y que esas preguntas queden como resonando en los cuerpos para seguir abriendo posibilidades. Digo, como, ¿crees que podrías haber trabajado otro vestuario? sí. ¿Crees que podrías haber utilizado más el espacio? Sí, Melina. Sí, yo considero eso, que en las observaciones, en la planilla que uno tiene para evaluar, detrás uno le deja un comentario al participante y siempre tiene que ser positivo y abriendo caminos como para que ellos se hagan preguntas sobre su propio trabajo y las posibilidades que ese trabajo de aquí en adelante tiene, ¿no? Y darle entusiasmo para que sigan ese camino, porque los chicos que se presentan son chicos que en general les gusta, en este caso, la rama del teatro, y seguramente van a seguir indagando en ese espacio. Así que bueno, Sí, totalmente. desde nuestro lugar poderle darles ánimo y no venir a calificarlos. Exacto, totalmente. ¿No? Que en la instancia de evaluación, sea por escrito o si tienen un momentito de encuentro, aunque sea por escrito, digo, siempre como desarticular la mirada de alguien puso solo ítems de lo que está mal, ¿no? Digo, quizás poder decir siempre esto, del logro hacia la dificultad, quizás nombrar primero todo lo que sí, ¿no? Quizás decirle, la ficción que construiste es súper interesante, se vincula con el tema, digo, ¿no? Como empezar a abordar todo lo que sí, y después abrir una suerte de preguntas más que indicaciones o directivas de lo que no, que inviten a seguir pensando el hacer y a seguir construyendo, y romper un poco la verticalidad en el hacer, y de esa manera, por escrito igual, también generamos mayor acercamiento. Digo, siempre va a ser mejor recibir, ¿no? Como una instancia en la que me abre preguntas sobre mi propio trabajo, para yo, artista, preguntármelas y ver qué puedo motorizar. O sea, las preguntas siempre son movimientos, generan motor. Pero entonces, ¿cómo esas preguntas pueden motorizar a seguir pensando en nuestro hacer? Tal como dice Melina. Pili, quizás, Sí. hola chicas, quizás estaría bueno, así como sugerencia, nosotros en Salta también tenemos la instancia todo online, así que tampoco, yo ya me imaginaba en un Zoom mínimamente, pero bueno, si son pocos lo puedo llegar a coordinar independiente, me encantaría tener una instancia, pero bueno, sé que una cosa es Salta y la cantidad que tengan en Buenos Aires es otra seguramente de postulantes. Pero quizás estaría bueno que alguien, ya sea de la organización o alguien del jurado de cualquier provincia, quienes lo vean conveniente, armen quizá un videíto, un link que se pueda mandar a todos los participantes, quizá diciendo esto del valor que tiene anotarse en algo, tener una idea, haber hecho esta propuesta, como que no todo el mundo lo hace, y darle por ahí un énfasis a que lo que hicieron es re valioso, que las preguntas que les vamos a devolver pueden ser un motor para generar un trabajo y compartirlo en redes, que estén orgullosos del trabajo que hicieron, como, no sé, no sé, como terminarlo de otra manera, cosa de por ahí aunar el trabajo y que sepan que esas preguntas son una invitación a que vuelvan a grabarse y que lo compartan, y que está buenísimo que lo hagan. Totalmente. Sí, Ay, que voy lo a que decir algo, reciban. Pilar. Sí, Perdón, no, escuchando atentamente a cada uno de ustedes. La realidad es que cada una de las provincias tiene su reglamento, pero de todas maneras, más allá del reglamento de cada una de las provincias, es el incentivo, la motivación y el generar las herramientas para que cada una, en la disciplina que sea, el chico o el adulto mayor se inscriba. Y que a partir de ahí, cada dirección de cultura en cada una de las provincias, en cada municipio de esas provincias, le den la posibilidad de que si no tuvieron, en este caso teatro durante todo el año, se cree
el taller de teatro para incentivar a que vayan a participar del taller de teatro y al año que viene poder sumar. Digo, me parece que es desde ahí, en cada una de las provincias, abordar desde ese lugar. Y por supuesto que desde los Juegos Nacionales Evita, y creo e entiendo de cada uno de sus juegos o de torneos, como le llamen, lo que se tiene que incentivar es la educación, la motivación y el generar las herramientas para seguir participando. La idea siempre va a ser esa, ¿no? Por ahí yo he sentido que dicen, bueno, no, esto lo hiciste mal, o esto, bueno, el que es docente sabe que eso no lo tiene que decir. El que es docente y trabaja con chicos o con adultos sabe que eso tiene que buscar la manera de motivarlo para seguir haciéndolo de la manera que él pueda. Pero bueno, no, sí, Ada, desde Cava, desde Ciudad de Buenos Aires, lo que nos bajan es eso, es que sea una evaluación integradora en donde nosotros como jurados, entre comillas, incentivemos al participante a que siga trabajando en su disciplina, en la disciplina que se anotó, y que se vuelva a presentar las veces que él quiera a los juegos, eso está claro. Y bueno, y en estos dos Zoom con Pilar, también desde Nación, vemos que esa es la línea de trabajo. A mí, al menos, eso me queda claro. También tienen que tener en cuenta que muchas de las provincias tienen 3 instancias antes de llegar a la final nacional. Tienen una instancia municipal, donde ahí pasan, según la cantidad que esté inscripto, o lo que dice el reglamento de esa provincia, a una instancia regional. Y de esa instancia regional a una final provincial. Entonces, digo, son 3 etapas donde hay muchas provincias que tienen esa manera de trabajar, y me parece fantástico, porque bueno, hay que elegir, y elegir de la mejor manera, entre una instancia y otra se les puede ir sugiriendo a los y las adolescentes esto que venimos hablando, digo, para ir pasando de instancias también se les puede ir sugiriendo, bueno, ahora para la próxima instancia podés laburar todo esto, cómo te sentiste, qué pasó, y reelaborar su trabajo, su escena, para la otra instancia y así sucesivamente. También está bueno eso. Que hincapié en la devolución de cada uno de ustedes con los chicos. Eso es fundamental, antes y después. O sea, antes para participar y relajarlos y que se diviertan y que sean ellos, y después darle la devolución una vez que vieron la obra, o el unipersonal en este caso, bueno, no importa. Pero digo, esas instancias en la relación de ustedes, jurados, docente, profe, como le quieran llamar, es súper importante y tiene que ser motivador para seguir en la disciplina que eligieron y no frustrarnos. Acá en Santa Fija tenemos todo el material, digamos, que ya recibido. Es decir, ya tenemos el material que ya hicieron los chicos. Y esta tarde ya lo tenemos en nuestras manos, es decir, la devolución va a ser, me imagino que vamos a poder hacer la devolución después de verlos, pero no hay forma, digamos, de mejorar ese material, digamos, no mejorar, tampoco sería palabra, sino darle la oportunidad para que pongan la mirada en tal o cual situación de que puedan llegar a ser más eficaz el trabajo hecho. Pero el producto ya viene terminado, es decir, no... Claro, no, digo, pero igual de todas formas, lo que ustedes le puedan poner en la planilla que se entrega, puede eso, según cómo lo escriban o lo sugieran, pues incentivar a ese chico o chica a seguir haciendo, digo, más allá de los juegos Evita, y a seguir pensando su trabajo, y seguir participando en las próximas ediciones. Para mí ya son todos ganadores, el hacerlo, ya el hacerlo, el mandarlo, el participar, ya es hecho, es un ganador. Después, es decir, creo que eso es lo que hay que incentivar a que haya más gente que participe también. Pero creo que no pasa por nosotros, sino por el proyectar el año que viene, ¿no? Para hacerlo que mucha más gente participe y que estas charlas se den mucho antes, para poder ayudarlos, para poder, digamos, guiarlos, para poder
Eso, guiarlos. Gabriel, también tiene la mano levantada. Ahí se me escucha. No, un poco reflexionando sobre lo que estamos comentando y lo que planteaste, Pilar, me hace acordar, digamos, algunas consignas cuando uno empieza a dirigir o a coordinar grupos, ¿no? De tratar de escaparse de ese lugar de la respuesta, ponerse más en el lugar de la pregunta, ¿no? Y tratar de luchar contra las imágenes propias para poder ver qué es lo que está produciendo, en este caso el concursante, no poner por delante, ay, a mí me parece que, o se haría de tal manera, ¿no? Sino tratar de producir un saber lúdico, un saber de juego, un saber teatral, en definitiva, o actoral, sabiendo que tenemos un gran problema cuando trabajamos con video, que ante un aparato de reproducción de imagen, la consigna para la actuación es lograr un efecto que ese aparato pueda capturar, mientras que en la actuación teatral hay que estar más mirando el proceso que el resultado, digamos, ¿no? O sea, cómo ese participante va generando un saber hacer ficción, llamémosle, qué sé yo, pongámosle el título que querramos, ¿no? Cómo genera un verosímil, esto que vos comentabas, Pilar, ¿no? De que hay un contexto, hay un entorno, hay unas circunstancias dadas que lo van a ayudar a sostenerse en la ficción, ¿no? Y en la generación de un verosímil, que ahí por ahí uno tiene que estar atento, ¿no? Porque es, digamos, el saber acumulado que uno puede tener, ponerlo en juego, pero para que él genere otro saber, no como una instancia de reproducción de lo que dijo el evaluador en este caso, ¿no? Nada más que eso. Total, sí, totalmente. Sí. Si quieren ahora, lo que podemos hacer es ver, todos y todas tienen la planilla de evaluación, ¿no? Se las voy a mostrar, así la ven. Digo, esta planilla de evaluación incluye de manera un poco más general todos estos contenidos que estuvimos viendo en estos dos encuentros, pero es la que más oficialmente van a recibir para dar, devolver algo del trabajo, ¿no? Siempre desde una mirada más constructiva o sugerente. Digo, siempre nos vamos a parar en el lugar de sugerir y abrir preguntas que en devolver algo resuelto y determinante, ¿no? Pero esos son un poco, esta es la planilla, y pensando en esta planilla, quizás pensar, bueno, más que solamente ser un tic en bajo, medio, alto, sobresaliente, digo, abrir ciertas preguntas, digo, quizás se le puede poner, no sé, alto, y al costado abrir una pregunta en relación a, ¿crees que podés utilizar tu cuerpo en relación a los objetos para que sea más expresivo? Digo, quizás dejarles pequeñas preguntas invitan a que sea una instancia como más constructiva, esto de generar un saber, y no entregar algo frío que solo, ¿no? Como nos dice, bueno, sí o no, bien o mal, digo, y obviamente siempre estamos partiendo desde una mirada empática, pero teniendo en cuenta como todos estos elementos, digo, también está bueno no correr el eje de nuestra especificidad, digo, y también defender nuestro hacer en ese sentido, y cuanto más podamos sugerir para que aparezca lo escénico, digo, más allá de que sea en video, ¿no? Pero aparezcan los signos teatrales, las materialidades, el cuerpo en relación a sus elementos, mejor. Por eso siempre para mí está bueno poner el eje en el cuerpo, digo, más allá del contenido ficcional que esté contando ese adolescente sí, chico, chica, joven, digo, porque quizás no importa si a mí la historia ficcional que está contando me parece más o menos interesante,
digo, porque ahí entra como cierta relatividad, sino en ver si los elementos propios del hacer teatral o del hacer escénico están puestos en juego. Esta es la planilla que van a recibir, y todos los contenidos que estuvimos viendo entre el encuentro pasado y esto están incluidos de algún modo u otro en estos ítems de la planilla. Lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a compartir estos videos que voy a dejar de compartir la planilla, estos videos que le comentaba que le pedía a una actriz que hiciera, para que pensemos juntos qué observaríamos de su trabajo y qué le diríamos, o qué preguntas abriríamos en relación a lo que ella propuso. Son videos breves, ahí está, para que podamos hacer la práctica en relación a la mirada. Después, si quieren, les muestro el original. Digo, ella lo hizo ahora en su casa, pero hay una versión original. Bien, en esta instancia yo solamente le pedí a ella que se filmara. No le dije nada. A propósito, no le dije ni qué tenía que utilizar, ni nada. Le dije, como ella trabaja un monólogo que estamos trabajando, le dije, la actriz se llama Agustina Groba, entonces le invité y le dije, Agus, ¿querés filmar el monólogo como vos, un pedacito breve, 1 minuto, 1 minuto y medio, como a vos te parezca? Yo no te voy a decir nada, vos hacelo, a mí me va a servir como material de trabajo para pensar en esta instancia. Entonces, así que a mí también me puede sorprender porque no sé bien lo que hizo a propósito, como consigna. A ver, no. Acá. Sigo sin poder compartir. Esperen un cachito. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Raro es que no haya venido té con leche a taparse del calor con nosotras. Raro es porque lo tengo siempre pegado a té con leche. Mamá se enoja porque entra a la casa. Grita, las personas en las casas, los animales afuera. Se pone furiosa. Sí, a mí me da un poco de risa verla tan furiosa. Lo que ella no entiende es que té con leche es especial. Ladra tan bajito que a veces ni lo escucho. Y es peticito. Podría vivir en la casa conmigo. Hasta podría dormir conmigo. No como vos, que sos alta y cuando relinchas te haces escuchar. Vos no podrías entrar a la casa. Romperías todo con tu cola y llenarías la cocina de olor a bosta. Como ahora. En cambio, té con leche, cuando entra a la casa sin querer, entra sin querer. No rompe y no huele mal. Bueno, muy bien. ¿Qué podríamos decirle a Agustina? Es bastante diferente a la versión original. Después les puedo mostrar la versión original. Que es hermosa. Ay, qué bonita. Cómo disfruta. Cómo hace suyo cada elemento con el que juega ahí en un instante.
y cómo crea la intimidad del juego. Le podría decir yo eso. Que saque un poco más la voz. Bien, está buenísimo, sí, que saque un poco más la voz, ¿no? A mí se me dificultaba un poco la escucha también. Y además acá tenemos el problema de que hablábamos el otro día sobre la técnica, sobre que el micrófono, estamos dependiendo de los micrófonos de los aparatos que van a usar los chicos, que hay cosas que vamos a escuchar, hay cosas que vamos a escuchar menos más, que no tienen que ver con el actor, sino que tienen que ver con la técnica. Ahí es donde yo digo, perdón, y te sigo, que hay compañero, donde yo digo lo que dije al principio, lo que dije al principio como quizás una catarsis, si se quiere, o una especie de reflexión, de la síntesis que tenemos que empezar a depurar nosotros cuando observamos estos videos, en el caso de los videos. A mí, antes de entrar, me dijeron, entre tantas cosas rápidas, que es posible que en Catamarca se haga presencial esta instancia, que lleguemos a la presencialidad, ojalá, pero cuando hablamos de esto, ahí donde yo digo la síntesis, ¿no? Hermosa, trabaja con lo que tiene en la casa. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos toca trabajar, los que estamos en el trabajo independiente, y tenemos que pasar esta instancia, porque la hemos tenido que trabajar, el streaming, traspasar la pantalla, trabajar con elementos técnicos profesionales y todo lo demás, que cuesta una producción, lleva a una producción y cuesta mucho, se imaginan a los jóvenes, digamos, que están en su casa. Entonces digo, eso se puede trabajar desde la coordinación, que digamos como una especie de depuración, de que no se va o digo no, en el sentido de no, por poner esa o que digamos esa instancia de sonido del que habla el compañero Sergio, no va a ser una condición sine qua non de instancia de... Sí, a mí me parece que desde su mirada de jurados y juradas, la forma esta que vos decís como de depurar o hacer una síntesis es, cuanto más pongamos el eje en el cuerpo de ese actor, actriz adolescente, más vamos a democratizar esto de si algunos tienen un celular que agarra más sonido, menos sonido, si algunos tienen más, menos recursos, digo, la posibilidad de poner el eje en cómo ese chico o chica trabaja el espacio, utiliza los objetos, juega con su cuerpo, nos va a dar una posibilidad de que la mirada sea democrática en relación al trabajo y no en relación a los recursos o conocimientos técnicos. Digo, y ahí sí nos volvemos a la especificidad del teatro, digo, porque el teatro es cuerpo por sobre todas las cosas, lo escénico. Digo, ya le decía Peter Brook, basta con un espacio vacío y un cuerpo que entra a ese espacio, ya generamos teatralidad. Más allá, digo, ¿no? Como de, porque fíjate, mira, perdón, Melina, un segundito, porque fíjate si no, ahí entraría otra rama u otra rama del arte que tendríamos que llegar a trabajar, que por ejemplo acá en cuarto año de la secundaria se trabaja lo que es lo audiovisual junto con teatro, por ejemplo. Pero en esta instancia no estamos observando eso, me parece. Entonces Fabiana, digo, perdón, ¿en qué nos apoyamos? Perdón, ahí el reglamento lo dice claramente. Ah, bien, perfecto. Fíjense, no lo tengo, perdón, no lo tengo todavía, ya lo voy a tener. No, está desde el primer momento en la página. Entonces ahí yo les invito a que suban, lean, es muy cortito, lean qué es lo que se está buscando, y justamente no es eso lo que se está buscando, Fabiana, es lo que está diciendo Pilar. Entonces digo, esto también, ¿no? Ver esta posibilidad, por supuesto que si se filman y nadie escucha nada, bueno, digo, es otra cosa, pero no se está buscando con qué celular se filma, la capacidad del celular, digo, lo tecnológico no,
Por supuesto que necesitamos de esa herramienta, porque si no, no podemos hacer ninguna evaluación, pero el eje está centrado en lo que está hablando desde el primer momento Pilar, y nosotros vamos a eso. Perdón, Ada, a mí por decirlo, no porque si no es como que estoy hablando, por eso decía al principio cuando me presenté, a mí recién me dieron la instancia de ser jurado, ¿sí? Entonces no tengo ningún material. Ahora cuando me haga de todo el material, quizás todo esto que dije no tiene sentido. Entonces les pido 1000 disculpas, nada más. Está bien, pero es para esto, no se pone el foco en la tecnología. ¿No? Tenemos otras disciplinas que tienen tecnología, que puede ser video minuto. Pero cada disciplina tiene, obviamente, sus especificidades. En este caso, obviamente tiene que estar, por lo menos la dicción se tiene que saber qué es lo que dice, pero nada más que eso. ¿Está claro? Sebastián, ahí con la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Les hablo desde Trelew, Chubut. Soy capacitador ya hace un par de años en los Evitas Culturales, pero también soy docente de teatro, y en este caso tengo la posibilidad o la magia de ser docente del teatro en la virtualidad y vinculado a lo tecnológico. Nosotros acá, por ejemplo, en la Escuela de Arte de Trelew, ya hace un par de años que tenemos una materia en tercer año que se llama Las nuevas tecnologías aplicadas al lenguaje escénico. Y en el trayecto artístico, de tercero a sexto, siempre hay alguna materia que vincula tanto el teatro con la tecnología. Esto sucedió antes de la pandemia. La pandemia ha hecho incrementar prácticamente todos estos conocimientos y hasta modificarlos. Y algo como hacedor cultural en el teatro y también en las plataformas audiovisuales, me he dado cuenta de que cuando hablamos de reconocimiento del espacio, hoy por hoy tenemos que agregarle también al reconocimiento del espacio audiovisual vinculado al teatro. Entonces, a veces como herramienta, cuando me toca trabajar con mis alumnos y alumnas, mostrando una obra a través de una pantalla, así como yo les digo cuando suben a un escenario, es caminen el escenario, reconozcan el espacio, fíjense la profundidad, cuánto va a proyectar esa voz que tienen. Lo mismo hago con respecto a los elementos tecnológicos. Ellos saben qué celular tienen, entonces siempre les digo, conózcanlo, porque no es lo mismo mandar un audio por WhatsApp que en este caso filmarte y mandar un video donde uno va a estar proyectando la voz de otra manera. Y creo que ese lenguaje escénico vinculado a las nuevas tecnologías es lo que tenemos que empezar a incorporar nosotros como capacitadores. Que ellos reconozcan las tecnologías que tienen para poder adaptar ese cuerpo, esa voz, a esa tecnología. Sea un celular, sea una computadora con una cámara incorporada, o sea una cámara reflex, me parece que está muy bueno que les hagamos parte de ese reconocimiento, que reconozcan el objeto que tienen, ¿sí? Tecnológico en este caso, para después también poder empezar a construir, porque no es lo mismo un escenario con una presencia público que mandar un video, ¿no? En este caso. Sí, también tenemos que pensar que según las provincias, cada provincia va a elegir si lo va a hacer presencial o virtual, digo, también que el eje no esté puesto, digo, en este año especial de la pandemia, en la plataforma, sino que esté puesto en el trabajo concreto que haga el adolescente o la adolescente en relación a eso, digo, espacio virtual o espacio escénico, digo, cómo puede manejar esos elementos. Digo, cuando hablamos de espacio podemos hablar del espacio en la virtualidad, como decía Sebastián, o el espacio escénico, digo, ¿no? Cómo utiliza ese espacio en términos de espacio, más allá de qué herramienta tiene. Están con mano levantada, no sé en qué orden, pero Justina, Gabriel y Melina. Sí, ahí está. Hola, ahora sí. Yo quería sumar que el monólogo de Agus me gustó mucho, que arranque dándole espalda a la cámara. El juego con los niveles, que se haya subido a la silla, que de ratos no hayamos visto su cara, como que sentí su voz súper expresiva también, jugando mucho. Así que yo creo que me gustó mucho lo que hizo. Más allá de que de si la voz se llegaba a escuchar siempre o no, creo que es esto, era más por la tecnología que por su propuesta, y que lo tenía bastante contemplado, por lo menos. Eso sentí. Sí, algo de esto que dice Justina es interesante, que hablábamos del cuerpo expresivo
en 3D, ¿no? No porque trabajar en la bidimensionalidad yo solamente tengo que trabajar frontal. La posibilidad de que mi cuerpo pueda dar espaldas, pueda, ¿no? Como trabajar en diferentes apoyos en relación al espacio. Digo, ella ahí tenía una cama, bueno, utilizarla, ¿no? Digo, cómo me apropio escénicamente, corpóreamente, de esos objetos, de ese espacio, en el caso de quienes se filmen en sus casas o quienes lo hagan en presencialidad en el espacio escénico. ¿Gabriel? Sí, siguiendo un poco lo que planteaba Justina, ¿no? Evaluando, haciendo el ejercicio de evaluar como si fuese una de las adolescentes, ¿no? Aunque bueno, por supuesto esto, valorar que empiece de espaldas, que dé un perfil, o sea, que amplíe las posibilidades expresivas con su cuerpo, el tema de dónde dirige la mirada, entonces a mí me traslada hacia un imaginario, ¿no? Esa mirada ahí arriba, digamos, empezar por todas estas cosas positivas para que ella profundice, ¿no? Siguiendo lo que vos planteabas, Pilar, de cómo organizar la devolución, ¿no? Sí, también está bueno, yo voy a hacer esta aclaración porque es solo un video de 1 minuto y medio, de un monólogo que en realidad son 40 minutos, pero pensando un poco en esto que hablábamos también de la semana pasada, de cuáles son los elementos que enmarcan la ficción, de la estructura, ¿no? El entorno de este monólogo es en realidad una niña en el campo hablando con su yegua, ¿no? Con una yegua blanca. Entonces, bueno, digo, también ver como su vestuario, de hecho el vestuario que se puso en el video no es el de la obra, me sorprendió a mí también, se puso algo de ella, y digo, bueno, qué sé yo, utilizó un color claro, digo, en el monólogo hace mucho calor, es la hora de la siesta, está en el campo, digo, cómo, pensando también en cómo ella va generando esta ficción con los materiales o con los elementos que tiene, pero se va apropiando y va generando esto que decíamos, un tiempo otro, un espacio otro, que nos invita a un universo ficcional desde su corporeidad y con sus elementos. Me parecía que estaba bueno contar un poco el entorno del monólogo, que también me parece que es importante para la mirada. Está buenísimo, además se percibía que hablaba de una yegua, y té con leche me imagino un gato, qué sé yo, ¿no? Claro. Y lo interesante también de la conciencia que tenía la actriz del cuadro, ¿no? O sea, cómo puso ella la camarita y de tal manera de tener idea de cuándo entraba o salía de cuadro. Eso es, si bien, bueno, no es lo específicamente teatral, pero es muy interesante porque también es el espacio de actuación, digamos, ¿no? Sí, en este caso sería su espacio, digo, ¿no? Exacto. Virtual, esto que decíamos, virtual o escénico, digo, hay una configuración del espacio. Y en el medio, bueno, un poco lo que decía Melina con respecto a la proyección de la voz, plantearle, ¿no? Que se desate un poquito, estaba como un poquito contenida, ¿no? Y yo le sugeriría que aparezcan más elementos, no solo la sillita, digamos, que es una sillita infantil y que puede dar esa información, ¿no? La información. Pero tal vez al estar solita en la escena, con otros elementos, tal vez tenés más posibilidades de juego y de que se te ocurran cosas, ¿no? Sí, total. Bueno, esa sillita se convierte en una tranquera en un momento cuando se la pone acá, ¿no? Bueno. Yo lo que quería también hacer hincapié, que todavía no hemos hablado, que lo que tenemos que fijarnos también como jurado, más allá del cuerpo, la voz, los niveles, las acciones, la escena, la luz, el vestuario, es el lema que tenemos que trabajar, que es la cultura solidaria y la originalidad que los chicos tengan sobre esa improvisación o ese texto que inventen, dirigiéndose a algo que tenga que ver con la cultura solidaria, ¿no? Cómo abordan ese lema. Sí, también, ahí nos pueden sorprender también, digo, cómo pueden abordar la solidaridad o la cultura solidaria en relación a lo que trabajen. Quizás es más, pero también pensar que quizás es más explícito
y a veces es más implícito, a veces es la historia de una amiga ayudando a otra amiga, y no es súper explícito, Sí. pero hay un gesto de solidaridad, digo, hay que ver cómo se pone en juego en el trabajo. Pilar, Sí, Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Buenas Hola. para todas y todos de acá, del norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, tengo varias cosas, estuve escuchando muy atentamente para poder decir. En primer lugar, me parece que hay cuestiones en relación a esto de los reglamentos, de los juegos Evita, y que cada provincia tiene el suyo, ¿no? Y que es maravilloso que eso suceda también. ¿Por qué? Porque cada territorialidad tiene su particularidad. Entonces ahí entra en juego, ¿no?, esto de lo técnico y del celular que vayan a utilizar, y que bueno, que está buenísimo también incorporar, por supuesto, las tecnologías a lo teatral, que ya desde hace un tiempo se viene haciendo, no solo por la pandemia, ¿no? Y que por supuesto que entra en discusión también esta cuestión de lo teatral, si detrás de una pantalla sigue siendo teatro, cuando el teatro es el aquí y ahora, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, qué bueno sería que este lineamiento del que habla Ada, donde se recomienda el acompañamiento a los alumnos que se presenten, se lleve adelante en cada territorio, en cada escuela, porque a mí, por ejemplo, me ha sucedido que estuve reemplazando ahora en una escuela orientada acá, y la orientación es teatro, partiendo de la base que no eligieron esa orientación, sino que les llegó de arriba porque no había cupo en otras carreras. Entonces desde ahí es todo un trabajo bastante arduo, porque es enamorar a los alumnos con respecto al teatro, ¿no? El decirle, bueno, no eligieron el teatro, pero el teatro llegó a ustedes y para algo llegó. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y una de las personas una de las alumnas que me dice, me voy a presentar en los Juegos Evita, porque justamente están dando monólogos donde no tienen muy en claro la cuestión de los monólogos, donde me parece que frente a esta instancia de poder acompañar, sería maravilloso que quienes se presenten estén ahí, les docentes que están a cargo, ¿no? Para poder hacer este acompañamiento, donde dentro de este acompañamiento se trabaja la voz, ¿no? Se trabaja todos los signos. Y con respecto al video, yo vi otra cosa total, yo no vi una yegua, que eso también es lo maravilloso que tiene el teatro, ¿no? Que cada espectador va a crear su propia historia en la cabeza de acuerdo a lo que ve. Yo vi una vaca con las manchitas negras, detrás de una ventana, detrás de la ventana de la habitación de la actriz. Ahora bien, también me pregunté, ¿es una decisión de la actriz que se vean, por ejemplo, los zapatos, el placar, había como una mesa al costado? ¿Es una decisión de la actriz solamente trabajar con una silla, que me pareció maravilloso el trabajo que hizo? Cómo direccionó la mirada y cómo nos ubicó realmente a los espectadores de que era con otro animal que hablaba de té con leche, que es otro animal, que puede ser un perrito, que puede ser un gatito, que puede ser, para mí era un gato también. Pero que yo me imaginé la cara de la vaca en la ventana. Y me encantó el trabajo que hizo. Sí, agregaría un poquito nada más sobre la voz y preguntarle estas cosas, ¿no? Si eso fue una decisión, que se vean los zapatos, porque bueno, claro, porque el teatro en sí es eso, es una decisión también, y esto de lo que decís del espacio vacío, con el cuerpo en la escena, ya hay teatro, pero bueno, a medida que vamos agregando cosas en la escena, todo tiene una dirección, hay algo que yo pongo en la escena porque quiero contar algo, total, ¿no? Esto que hablábamos de los signos, quizás abrir como pregunta o sugerencia, ¿no? Como, bueno, esto que se ve de fondo, ¿es porque te quedó de fondo? ¿Tenés alguna posibilidad de cambiarlo, de modificarlo? Digo, como abrir sugerencias para pensar con quien se presenta, que quizás ese espacio puede ganar potencia si pone una tela y tapa los zapatos. O quizás a propósito quiere mostrar
una habitación llena de zapatos desordenados. Exacto. Pero y que también preguntar- está bien, por eso quiero romper con eso del que está bien y está mal. Me parece interesantísimo esto de las preguntas, si no está bien, está mal, digamos. En el teatro todo está bien, si se quiere, si es tu decisión, porque hay que ver qué es lo que querés mostrar. Pero, Sí, y que me encantó también, ¿eh? Me encantó. Siempre Y que desde este lugar de decirle, mira, todo lo que se ve en escena Tal cual. virtual o escena presencial, Exacto. cuenta algo. Digo, Exacto. quizás sugerir, comentárselo, porque digo, quizás no lo tiene en cuenta ese actor, actriz o ese participante, decirle, todo cuenta algo. Si vos dejás los zapatos, algo cuenta. Si vos los sacás, Exacto. algo cuenta. Digo, como... Y preguntarles, ¿vos quisiste dejarlo así? ¿O fue casual? ¿O no te diste cuenta? Entonces quizás para la próxima dice, ah, no, los zapatos no. No van ahí, exactamente. No importa, Gracias. después es la decisión que tome y será respetada, digo, y se pensará por qué eso quizás cuenta más, cuenta menos, genera más signos, genera más materialidad o no. O no, está. Una cosita más y dejo la palabra a otros compañeros. Yo solo quiero saber, porque no me quedó claro la vez pasada, me retiré y después la verdad no me puse a investigar ni a indagar, disculpas, pero uno acá también anda enloquecido. ¿Dónde quedan las clases grabadas, por favor? Que quiero ir como material de estudio y de trabajo, revisarlas nuevamente, la clase anterior y esta. Se van a subir a la página nuestra de los Juegos Nacionales Evita, y tal vez, no lo tengo claro todavía, si está Iago o Luquita, me vas a avisar si también en el YouTube de Cultura Nación. Pero se van a subir, perfecto. Todas las clases se van a subir. Muchísimas gracias, chicas. Quería hacer mención de algo, porque nos estamos fijando mucho en lo técnico, ¿no? Hablando como de que vamos a recibir videos como de gente que sabe de teatro, y por ahí ponernos tan exigentes en cuanto a las cosas técnicas nos hacen olvidar de lo verdadero de los cuerpos y de lo que sea auténtico, y que por ahí pueden aparecer zapatos o algo que no tenga que ver, pero el cuerpo está expresando algo auténtico, y creo que tendríamos que fijarnos también en eso, porque por ahí no nos encontramos con chicos que han tenido taller de actuación y saben de todas estas cosas. Así que bueno, en eso está nuestra vocación docente también, ¿no? De poder afinar el ojo y ver dónde está ahí la matriz más auténtica y expresiva, más allá de todo lo tecnológico y lo de la puesta en escena y todo lo que, sí, obviamente en teatro nos tenemos que fijar, ¿no? Sí, por eso siempre estar desde un lugar de sugerir o de invitar a seguir pensando y no decir esto sí o esto no, sino como una invitación a seguir pensando, y siempre esto que decíamos, siempre partir desde el logro, ¿no? Desde lo que sí hacia lo que se puede modificar. Digo. Ahí me parece que está el eje de la evaluación. Digo, todo lo que es adolescente, sí está generando, siempre partir desde ahí. Hay una cosita, Pilar, perdón, pero Agustina subió, están las actas para que ustedes las tengan, las actas o las planillas de evaluación. De todas maneras, cada coordinador de ustedes ya la tiene en su poder, igual ahí ya la subimos, la pueden sacar de ahí y ver cómo es el acta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguno quiere decir algo más? Pilar, ¿cómo estamos? Me parece que ahí ya estamos cerrando, ¿verdad? Sí, si alguien quiere comentar algo más, digo, para mí es un placer el encuentro con ustedes y pensar juntas, juntos, juntes, digo, estas instancias de ser jurados y juradas, digo, que sean también estos dos encuentros que tuvimos como espacio para pensar juntos y juntas la mirada, como armar una mirada común en relación a qué miramos, qué observamos. Me parece que también está buenísimo porque construye en relación a los Juegos Evita y su mirada federal y democrática en relación a la cultura.
Nada, yo ya me tengo que ir y por eso, lo estaba por decir en el chat, pero parece, bueno, nada, decirles que esto de construir, eso de construir y esta instancia que ustedes dan de capacitación o de poder tener un sentido común es muy importante. Me hace mirar para adentro, voy a cerrar la puerta, voy a conversar con los coordinadores acá un poquito para ver si podemos darle una vuelta de rosca. Me encantaría que en Catamarca se pueda dar una vuelta de rosca y que se pueda crear esto de la instancia de sociabilización, que sería lo más lindo que puede surgir, ¿no? Y bueno, nada, agradecida. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau, Gracias, chau. Fabiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Me parece que ya estamos cerrando. Esta cercanía es súper valiosa y celebramos el volver a juntarnos. Seguramente el año que viene vamos a poderlo hacerlo de manera presencial, sobre todo este trabajo y estas disciplinas que así lo ameritan. Pilar, muchas gracias. Muchas Lupita, gracias. por Un estar ahí. placer. La veo a Agus. Voy a Nos pasar el Excelente, muchas gracias, Pilar. Muy Gracias a interesante. todos. Gracias, Pilar, Todos. muchas gracias. Muchísimas Pilar. gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau, muchas gracias.